La historia de la Tierra es un vasto y complejo registro escrito en las capas de roca que componen su corteza. Una narrativa épica de cambios cataclísmicos y de una lenta pero inexorable evolución que culminó en el mundo que hoy conocemos. Entre los capítulos más fascinantes y enigmáticos de esta historia se encuentra el surgimiento de las primeras formas de vida macroscópicas complejas. Un conjunto de organismos tan extraños y diversos que durante décadas han desconcertado y dividido a la comunidad científica. Este periodo, conocido como el Ediacárico, que se extiende desde hace aproximadamente 635 millones de años hasta el umbral del Cámbrico hace 541 millones de años, alberga los fósiles de la llamada Biota Ediacárica, un conjunto de seres que representan el primer experimento de la vida en la complejidad multicelular. Comprender a estos organismos no es simplemente una cuestión de catalogar fósiles antiguos, es adentrarse en el misterio mismo del origen de los animales, es presenciar el momento en que la vida dio el salto de lo microscópico a lo macroscópico, de lo simple a lo complejo, un ensayo general para el drama evolutivo que estallaría en el Cámbrico. El estudio de la biota ediacárica forcejea con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida, los caprichos de la evolución y la misma definición de lo que constituye un animal, desafiando nuestras percepciones y obligándonos a reconsiderar los caminos que la biología ha podido tomar. El escenario planetario que hizo posible el advenimiento de la biota ediacárica fue tan dramático como los propios organismos que lo habitaron. La Tierra emergía de una de sus épocas más brutales, la era de las glaciaciones globales conocidas como la Tierra Bola de Nieve o Snowball Earth. Durante este periodo, el planeta estuvo prácticamente encapsulado en hielo desde los polos hasta el Ecuador, un estado que habría puesto al borde del colapso a las frágiles redes de vida microbiana que entonces dominaban los océanos. Sin embargo, esta aparente catástrofe actuó como un crisol de la evolución. El inmenso poder erosivo de los glaciares pulverizó las rocas continentales, liberando una carga masiva de nutrientes minerales esenciales, como el fósforo, que quedaron retenidos en la capa de hielo. Cuando el clima finalmente comenzó a calentarse y los casquetes glaciares se retiraron, estos nutrientes fueron lavados hacia los océanos en un evento de fertilización a escala planetaria. Este súbito aporte de recursos desencadenó una explosión de cianobacterias fotosintéticas que a su vez iniciaron una profunda transformación de la atmósfera y los mares. El oxígeno, un subproducto de su metabolismo que hasta entonces había sido escaso y fluctuante, comenzó a acumularse en cantidades sin precedentes. Este aumento en la oxigenación de los océanos fue el segundo pilar crucial para el surgimiento de la vida compleja. La difusión pasiva de nutrientes, suficiente para sostener a organismos unicelulares y a pequeños conglomerados de células, se vuelve profundamente ineficiente para cuerpos de mayor tamaño. El oxígeno, al permitir la respiración aeróbica, proporcionó una vía metabólica mucho más eficiente para generar energía, posibilitando el mantenimiento de cuerpos más grandes y de sistemas celulares más complejos. Además, el propio oxígeno atmosférico contribuyó a la formación de una capa de ozono que comenzó a filtrar la dañina radiación ultravioleta del Sol, haciendo la superficie de los océanos y, eventualmente, la tierra firme más habitables. El tercer factor que definió este escenario fue ecológico. Los mares ediacáricos representaban un canvas casi vacío, un mundo de oportunidades sin explotar. No existían depredadores, no había competidores agresivos por el espacio o los recursos, y los fondos marinos estaban ampliamente cubiertos por espesas alfombras microbianas que formaban un sustrato estable y potencialmente nutritivo. Fue en este mundo nuevo, rico en nutrientes, más oxigenado y ecológicamente vacante, donde la vida encontró la oportunidad para innovar. La morfología de los organismos que componen la biota ediacárica es, sin lugar a dudas, lo que más ha cautivado y desconcertado a los paleontólogos.
Estos seres parecen desafiar toda comparación directa con la vida animal moderna, exhibiendo planes corporales que parecen surgir de una biología alternativa. Sus fósiles, preservados mayoritariamente como impresiones carbonosas o como moldes en la superficie de areniscas finas bajo condiciones de sedimentación excepcionales, nos muestran criaturas de cuerpo blando, aplanadas y carentes de partes duras, como exoesqueletos, conchas o apéndices articulados. Entre la desconcertante variedad se pueden distinguir varios morfotipos principales. Los rangeómorfos, representados por géneros como Charnia y Rangea, son quizás los más emblemáticos de esta fauna. Su diseño era fractal y repetitivo. El cuerpo, con forma de fronda o pluma, estaba construido a partir de una serie de ramas que se subdividían en ramas menores siguiendo un patrón autosimilar hasta alcanzar una escala milimétrica. Esta arquitectura fractal maximizaba de manera extraordinaria el área de superficie en relación con el volumen, lo que sugiere fuertemente que estos organismos absorbían nutrientes disueltos directamente del agua de mar a través de su epidermis, una estrategia conocida como osmotrofia. No se observan estructuras que indiquen una boca, un tracto digestivo o órganos sensoriales, lo que pinta el retrato de una existencia sésil, anclada al sustrato y pasiva. Otro grupo morfológico omnipresente es el de los discoides, como Aspidela o Ciclomedusa. Estos fósiles se presentan como impresiones circulares o elípticas, a menudo con patrones concéntricos o radiales en su superficie. Su interpretación ha sido históricamente problemática. Algunos podrían representar el disco de anclaje, holdfast, de organismos de fronda cuyo cuerpo principal no se conservó, mientras que otros podrían ser colonias microbianas estructuradas o incluso los rastros de actividad de organismos desconocidos. La controversia sobre su verdadera naturaleza encapsula la dificultad inherente al estudio de esta biota. Luego están las formas que suscitan el debate más apasionante, los posibles bilateranos. Kimberella, un fósil encontrado en los yacimientos rusos del Mar Blanco, se ha erigido en un candidato clave. Su cuerpo muestra una simetría bilateral algo aplastada y una aparente diferenciación anteroposterior. Críticamente, se han encontrado asociados a sus fósiles unas marcas de raspado en las alfombras microbianas del sustrato. Esto ha llevado a muchos investigadores a proponer que Kimberella poseía una estructura muscular parecida a un pie y una rádula, una lengua abrasiva, que le permitía raspar el microbio para alimentarse. Esta interpretación lo situaría firmemente dentro del reino animal, específicamente como un posible protomolusco, un ancestro muy primitivo de los moluscos actuales. Un fósil similar, Sprígina, con su forma alargada, segmentada y con una clara simetría bilateral, es often citado como un posible antepasado de los artrópodos, aunque esta afirmación sigue siendo muy especulativa. Y por supuesto, está el ícono por excelencia del periodo, Dickinsonia. Este organismo, que podía alcanzar más de 1 metro de longitud, tenía una forma ovalada y aplanada, con una segmentación radial o modular que se extendía desde un eje central. La simple apariencia de Dickinsonia es engañosamente simple, pues su biología fundamental ha sido el centro de un intenso debate científico. Durante décadas se propuso que era un líquen, un protista gigante o un reino extinto. Sin embargo, avances recientes en técnicas geoquímicas han arrojado nueva luz. El análisis de biomarcadores moleculares, específicamente trazas de esteranos, derivados del colesterol, encontrados en fósiles excepcionalmente bien preservados de Dickinsonia, ha proporcionado una evidencia potentísima de que al menos este organismo en particular era un animal. El colesterol es una molécula esteroide que es un componente fundamental de las membranas celulares de los animales, pero no de los hongos o las algas. Este descubrimiento ha inclinado fuertemente la balanza hacia la idea de que al menos una parte significativa de la biota ediacárica estaba compuesta por animales verdaderos, aunque de una anatomía radicalmente diferente a la de sus sucesores. Precisamente, la naturaleza biológica de estos organismos constituye el núcleo del gran debate en torno a la biota ediacárica, un debate que ha generado hipótesis contrapuestas y que redefine constantemente nuestra comprensión. La hipótesis más revolucionaria, propuesta por el paleontólogo Adolf Seeliger, es la del reino Vendoso o de los vendobiontes.
Seeliger argumentaba que estos organismos no eran animales en absoluto, sino representantes de un reino biológico completamente extinto, un experimento evolutivo único y fallido. Según esta visión, los bendobiontes eran construcciones quiniohidrostáticas. Su cuerpo consistía en compartimentos llenos de fluidos a presión semejantes a un colchón de aire, que les daba su forma aplanada y modular. Carecían de órganos internos, de boca, de ano y de cualquier sistema orgánico complejo. Su modo de vida habría sido pasivo, obteniendo energía a través de una simbiosis obligada con bacterias quimiosintéticas que vivían dentro de sus tejidos, o simplemente absorbiendo nutrientes directamente del agua a través de su inmensa superficie. En este escenario, la biota ediacárica representa un callejón sin salida evolutivo, un grupo que dominó los océanos durante casi 100 millones de años, pero que no dejó ningún descendiente directo, siendo barrido por completo por la llegada de los verdaderos animales. Frente a esta idea está la hipótesis metazoana, que defiende que la biota ediacárica incluye de hecho a los ancestros de los filos animales modernos. Los proponentes de esta visión ven en fósiles como Kimberella y Spriggina evidencias claras de bilateralidad, movilidad y alimentación activa, características definitorias de los animales. Interpretan las frondas de los rangiomorfos no como un diseño de un reino separado, sino como una solución morfológica convergente adoptada por animales basales sésiles para maximizar la absorción de nutrientes en un mundo donde la depredación aún no existía. La evidencia de los biomarcadores de Dickinsonia es un poderoso apoyo para esta hipótesis, anclando al menos a una parte de esta fauna firmemente dentro del reino animal. Una tercera perspectiva que gana cada vez más adeptos es la hipótesis de la unificación o del ensamble mixto. Esta visión, quizás la más matizada y probable, sostiene que la biota ediacárica no era un grupo monofilético, sino un ensamble polifilético de diversos linajes que experimentaban con la multicelularidad. Bajo esta luz, el ecosistema ediacárico habría albergado una mezcla única. Verdaderos animales metazoos basales, los ancestros de los grupos modernos, junto con representantes de reinos extintos, los bendobiontes de Seeliger, protistas gigantes multicelulares similares a los xenofióforos actuales y quizás incluso simbiosis únicas nunca antes vistas, como líquenes de escala monumental. Esta diversidad reflejaría una época de experimentación evolutiva sin restricciones, donde múltiples soluciones para el problema de ser un organismo grande competían en un mundo recién abierto a la exploración. Independientemente de su naturaleza exacta, el destino de la mayoría de estos organismos fue la extinción. La transición entre el periodo ediacárico y el cámbrico no fue un paso suave, sino una frontera marcada por una profunda reorganización de la vida en la Tierra. La biota ediacárica desaparece abruptamente del registro fósil y sus nichos son ocupados con una rapidez explosiva por los nuevos y activos animales del cámbrico. Las causas de esta desaparición masiva fueron seguramente múltiples y sinérgicas. En primer lugar, los cambios ambientales continuaron jugando un papel crucial. Las fluctuaciones en el nivel del mar y, lo que es más importante, en la química oceánica, pudieron haber creado condiciones insostenibles. Eventos de anoxia, agotamiento del oxígeno en las aguas profundas, habrían sido devastadores para organismos grandes y con probablemente altas demandas metabólicas, sofocándolos en sus propios hábitats. En segundo lugar, se produjo una revolución ecológica literalmente desde los cimientos, la revolución del sustrato. La aparición de los primeros animales bioturbadores, gusanos primitivos y otros organismos que excavaban en busca de alimento o refugio destruyó para siempre el mundo estable de las alfombras microbianas. Estas alfombras, que formaban un sustrato firme y extenso esencial para la fijación y el estilo de vida de muchos ediacáricos, fueron removidas y oxigenadas por la constante excavación, siendo reemplazadas por el fondo marino blando y revuelto que conocemos hoy. Este simple acto de ingeniería ecosistémica eliminó el piso literal sobre el que vivía la fauna ediacárica. Una tercera causa, íntimamente ligada a lo anterior, fue la aparición de la depredación.
Los primeros animales del Cámbrico evolucionaron innovaciones clave como partes bucales duras, garras y eventualmente exoesqueletos mineralizados, no solo para protección, sino como armas. Por primera vez en la historia, surgió la presión de ser comido. Para organismos ediacáricos que eran esencialmente cuerpos blandos, inmóviles y conspicuos anclados al sustrato, la llegada de un depredador, por primitivo que fuera, fue una sentencia de muerte. No estaban equipados con defensas, ni con velocidad, ni con la capacidad de esconderse. Finalmente, la mera competencia ecológica debió de ser un factor determinante. Los nuevos animales cámbricos, con su movilidad, sus diversas estrategias de alimentación, suspensivoría, depredación, herbivoría y sus tasas de reproducción potencialmente más rápidas, simplemente superaron en competencia a los estáticos y probablemente lentos ediacáricos. Los nuevos modelos eran simplemente más eficientes en la explotación de los recursos y en la colonización de espacios. La combinación de un ambiente cambiante, la destrucción de su hábitat, la presión de la depredación y la competencia desigual selló el destino de la mayoría de los experimentos ediacáricos, borrándolos del mapa evolutivo. Sin embargo, sería un error profundo considerar a la biota ediacárica como un mero fracaso evolutivo, un preludio fallido que fue barrido por formas de vida superiores. Por el contrario, su legado es fundamental y perdura hasta el día de hoy. Su importancia yace no en su supervivencia directa, sino en el papel que jugaron como arquitectos de la futura complejidad biológica. El legado más profundo es genético. Fueron estos organismos, en su larga y estable dominación de los océanos, los que probablemente desarrollaron y perfeccionaron la caja de herramientas genéticas fundamental para la construcción de un cuerpo animal complejo. Genes Hox, que controlan el plan corporal axial y la diferenciación de segmentos, genes para la adhesión celular, genes para la señalización intercelular. Todos estos mecanismos debieron ser ensamblados y puestos a prueba durante el ediacárico. Los animales cámbricos no inventaron estas herramientas desde cero, las heredaron de sus ancestros ediacáricos o de sus contemporáneos y las aplicaron de formas nuevas y radicales, permitiendo la explosión de formas que caracteriza al cámbrico. En este sentido, la biota ediacárica fue el laboratorio de desarrollo donde se probaron los planos genéticos de la animalidad. Además, su legado fue ecológico. Fueron los primeros ingenieros de ecosistemas a gran escala. Al colonizar los fondos marinos, alteraron físicamente su entorno, creando microhábitats y estructuras tróficas rudimentarias. Establecieron las primeras relaciones complejas entre diferentes formas de vida, allanando el camino para las intrincadas redes alimentarias que sustentarían la explosión de vida animal posterior. Fueron los pioneros que demostraron que un mundo macroscópico no solo era posible, sino que podía ser próspero. Finalmente, su legado es conceptual. La biota ediacárica nos obliga a ampliar nuestra imaginación sobre las posibilidades de la vida. Nos muestra que la evolución no es un camino dirigido e inevitable hacia las formas que conocemos, sino un proceso de experimentación donde la mayoría de los diseños son transitorios. Su existencia es un recordatorio humilde de que nuestra propia ascendencia es solo una de las muchas ramas que el árbol de la vida ha producido, y que la historia pudo haber sido radicalmente diferente. El estudio de estos organismos no es solo una ventana al pasado, es un espejo que refleja la contingencia y la creatividad de la evolución. En sus impresiones borrosas y enigmáticas, encontramos no solo un misterio por resolver, sino los cimientos mismos sobre los que se construyó el mundo animal, un mundo del cual los humanos somos solo los últimos y tardíos herederos. La biota ediacárica fue el amanecer de la vida visible, el primer y titubeante destello de complejidad que finalmente iluminaría todo el planeta.